nuevamente, gracias a Dios, gracias a su amor y a su misericordia que Él nos sigue sosteniendo, nos sigue teniendo con vida. Hoy vamos a continuar con el estudio. Acuérdate que este tema es muy importante, como todos, ¿verdad? Pero este todavía más, porque aquí estamos conociendo el tema del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, ¿sí? ¿Para qué? Para que su Espíritu esté con nosotros, esté en nosotros y venga sobre nosotros. Esos son tres motivos que a ti y a mí nos tienen que inspirar para seguir buscándole, ¿sí? El Espíritu es el que nos enseña, nos guía, nos conduce, nos consuela, nos recuerda todo aquello que Cristo ya habló, ¿sí? Nos redarguye y sobre todo nos santifica. ¿Para qué? Para poder glorificarle a Él. Solo sus santos, acuérdate, solo sus santos son los que pueden glorificarle. Entonces en esta mañana, en esta tarde ya, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a entrar cada día más a las profundidades de los misterios de Dios, ¿sí? Bueno, pues antes que empecemos ahí precisamente, eso de que lo dice Pablo, ¿verdad? De una manera muy hermosa, qué es lo que Dios es para nosotros, qué tiene para nosotros. Tiene muchas cosas hermosas, pero nosotros tenemos que irlas buscando, ¿sí? Fíjate cómo dice ahí, anota por favor, Romanos 11, 33 al 36. ¿Cómo dice? Dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, eso es lo que nos dice Pablo, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Poco a poco tú y yo ya nos vamos a ir adentrando a conocer palabras que Pablo usaba, sí, pero más que palabras ya eran conceptos que él ya los vivía y que tú y yo los vamos a tener que ir viviendo si estamos queriendo conocer a esta hermosísima persona del Espíritu Santo. Acuérdate, Dios es Espíritu. Y si conocemos de su Espíritu, estamos conociendo a Dios. Y si estamos conociendo a Dios, estamos conociendo a Cristo. Amén. Véelo por el lado que tú quieras. Empiezo al principio, al revés. Pero la hermosísima Trinidad es manifestada. Ok, con esta pequeña introducción nada más vamos a tratar de ir descifrando entonces qué es lo que el Espíritu mismo nos quiere enseñar. Y ahora vamos a ir a Isaías. Acuérdate, como que no hemos podido salir del libro de Isaías porque en Isaías está todo lo referente a Cristo, ¿sí? Referente a su Espíritu. Creo que nadie más habló tanto del Espíritu Santo como Isaías. Nadie habló tanto como Isaías mismo de Jesús mismo. Amén. Ok, dice en Isaías 61 del 1 al 3, vamos a leer. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. ¿Sí? Estos tres versículos nos enseñan ya algo que tú ya vamos a ir introduciéndonos es hacia la unción, ¿sí? La unción significa untar, ¿sí? Antes se untaban con aceite cuando el profeta Samuel escogió, bueno, no él, fue Dios mismo quien lo mandó a buscar a Saúl, lo ungió con aceite, ¿sí? A mismo David lo ungió con aceite. ¿Para qué? Para proclamar los reyes. Eran suyos, eran de Dios. Querían rey, les dio rey, pero él los ungió. Dios es el que unge, ¿sí? Por eso fíjate cómo dice aquí en Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esa es la unción. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos está ungiendo. Somos sus ungidos. Por eso es que tú y yo tenemos que empezar a anotar, a decir, caray, todos estos conceptos los oigo, pero no los manejo, no los vivo como él me dice.
El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Sí? El Espíritu, decimos, el Espíritu cuando está sobre nosotros es la unción de Jehová, la unción de Dios. ¿Para qué? Para el ministerio. Fíjate lo que dice. El ministerio es el servicio a tu iglesia, el servicio a Dios, el servicio a los hermanos, el servicio a los necesitados. Y fíjate cómo los describe aquí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí? A los abatidos. Un abatido es alguien que ya está rendido, alguien que ha caído, que ha sido vencido. ¿Sí? A ellos nos ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que sufren, ¿sí? Aquellos que tienen dolor por las circunstancias, por las pérdidas, ya sea familiares, económicas, físicas, de cualquier índole, ¿sí? Esos son los quebrantados de corazón que ya no encuentran para dónde, ¿sí? A publicar libertad a los cautivos. Tú y yo éramos cautivos por el enemigo, ¿sí? Por nuestros propios pecados, por nuestras propias concupiscencias. A esos son a los que nos ha enviado, a esos a los que tú y yo ya poco a poco vamos a tener que ir aceptando que tú y yo somos sus ungidos, ¿sí? Pero fíjate para qué, ¿sí? No para creernos más que nadie más, sino para que tú y yo caminemos en el poder del Espíritu, ¿sí? Y a los presos apertura de cárcel, ¿sí? A proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Déjame decirte aquí en esto cómo el Señor me ha enseñado a mí, a su siervo, desde que me llamó al ministerio, desde que me llamó a sus caminos, desde que me llamó a ser un evangelista, ¿sí? Sin darme cuenta, yo ya lo estaba haciendo, pero cuando el Espíritu de Dios vino, lo primero que me enseñó fue eso. Fíjate cómo dice, el día de venganza, tenemos que enseñar el día de venganza de Dios. La venganza es de Dios, no es nuestra. Entonces, ¿qué fue lo que me enseñó? Que yo no tenía que defenderme de nada. Ante los ataques del enemigo, ante los embates, ante las intrigas, ante los celos, ¿sí? No tuve nada de qué defenderme. Y no sigo defendiéndome de nada. Aun cuando el acusador venga y me diga así con toda claridad mis pecados, mi pasado, lo único que tengo que decirle es que tú no conoces al otro, tú conoces al pecador, pero este es un hijo de Dios, este es un redimido, este es un ungido de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí, Satanás, así que vete. Y Satanás huye en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? A consolar a todos los enlutados, ¿sí? Ok, entonces aquí tú y yo recordamos rápidamente que esto mismo fue lo que usó por acá Jesús en el capítulo 4 y vamos a ver cómo fue que sucedió. Si tú vas a Lucas 4, versículos 14 al 19, vamos a ver qué dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿sí? ¿De dónde volvió? Volvió del desierto. Si tú vas un poquito atrás allá, en el mismo capítulo 4, del 1 al 13, ¿sí? Fue que Jesús fue tentado por Satanás, ¿sí? Pero él no fue nada más porque él quiso, sino porque el Espíritu de Dios lo llevó allá. Tú y yo somos llevados al desierto a las pruebas, porque ahí en las pruebas es donde tú y yo vamos a mostrar qué es lo que somos, cómo somos, ¿sí? Si somos hijos de Dios, entonces tú y yo vamos a mostrar el poder de Dios. Porque acuérdate, ahí en esas pruebas en las que Jesús fue tentado, lo primero en que lo tentó Satanás fue en su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Está diciendo, a ver, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en piedra. Así es donde tú y yo somos probados. Por eso te acabo de decir en el Espíritu que tú y yo podemos decirle claramente a Satanás, sí soy, o sí fui más bien ese pecador, pero ahora mira, soy un hijo de Dios. Ahora he sido ungido por Dios mismo con su propio Espíritu. Así es como regresó Jesús, probado allá en el Espíritu, pero fíjate cómo dice ahora, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Te digas? Entonces ya empezó a manifestarse Jesús. Allí empezó ya a ser otro Jesús que ellos no conocían. Tal vez ya lo habían visto por ahí, pero
no conocían a este Jesús. Y es el Jesús que tú y yo tenemos que ir conociendo. Ya lo empezamos en nuestras clases anteriores, ¿sí? Aquellos de cómo hemos de conocer la verdad, ¿sí? ¿A quién estamos conociendo? A Jesús. En el 16 dice, vino a Nazaret donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, ¿sí? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, ¿sí? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? En el 20, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Te digas? ¿Por qué tanto nos lleva a Isaías, el profeta que más pregonó a Jesús? No quiere decir que fue el único. Desde allá está pregonado, desde todo el libro es Jesús, ¿no? Tú y yo sabemos que desde allá de Génesis se habla de Jesús, la simiente es Jesús. Y si nos vamos recorriendo todo el libro, es Jesús, es el Espíritu Santo mostrándose. Por eso es que tú y yo entonces tenemos que reflexionar. Por eso Jesús se acreditó inmediatamente esto. Él dijo, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. ¿Sí? Ok, entonces se está cumpliendo la escritura y tú y yo tenemos que hacerla viva. ¿Sí? Estas son las famosas profundidades de los misterios de Dios que Pablo narra más adelante allá en Romanos 11, 33, 36 que acabamos de leer. ¿Sí? Ok. Pero con esto, entonces tú y yo tenemos que ir descubriendo qué es lo que está pasando. Vamos al Salmo 45, 7, y vamos a ver qué dice el salmista. Acuérdate, el libro está hecho de Jesús, ¿sí? Y por eso Jesús dijo allá en los profetas, en los salmos, ¿sí? Ahí vayan y descubran, ahí estoy yo. Ok, vamos a leer el Salmo 45, 7 y 8, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Fíjate qué hermoso, ¿sí? Está hablando de su ungido, ¿sí? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Tú y yo es lo que tenemos que ir buscando cada día más, amar la justicia, ¿sí? Y aborrecer la maldad. Ya no va con nosotros, ¿sí? Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Ahí estamos diciendo que el óleo es el aceite con el que se ungía, ¿sí? Y en aquellos tiempos se ungía también con aceite para escoger, a elegir, para mandar al ministerio, para mandar a los profetas, ¿sí? Para mandar a los reyes. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. De esto podría decirte y compartirte un hermoso testimonio que un día estando por allá en un lugar, escuchando alabanzas, adoración, donde era un evento para mujeres, donde mi esposa estaba ahí asistiendo también, y alguien me invitó porque yo la fui a dejar, y alguien me invitó, si gusta puede quedarse. Estaban en la alabanza y adoración y le agradecí, cómo no, está bien, pero yo me arrinconé por allá atrás, hasta atrás, para que nadie me viera. Regularmente ese debe ser nuestras formas de no llamar la atención, ¿sí? Y entré en alabanza y en adoración también. Y lo más hermoso que ocurrió en ese momento, fíjate, fue que este perfume empezó a brotar. Mirra, aloe, acacia, ¿sí? Dice, exhalan todos tus vestidos. Es lo que se desprende de nuestro Jesús, de nuestro Señor. Y yo volteaba hacia los lados, ¿sí? ¿Quién llegó? Porque yo empecé a percibir un perfume tan agradable que jamás había yo percibido. Pero ¿a quién buscaba? Si yo estaba en el rincón, ahí no cabía nadie, solo yo que estaba arrinconado. Esa es la presencia, esa es la manifestación cuando Jesús se está agradando,
con aquellos que le alaban y le adoran en espíritu. Acuérdate, en espíritu. No es de nuestros sentimientos porque esa alabanza te gusta, porque está muy motivacional, porque está muy alegre, porque está muy triste, porque te hace llorar. No, no es lo que te gusta a ti, es lo que le está agradando a Él. Ahí es donde tenemos que ir cambiando nuestros conceptos de la verdadera alabanza y la verdadera adoración, lo que le agrada a Él. Amén. Ok, entonces ahora vamos a ir a Isaías 42, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acá en Isaías 42, del 5 al 8. Dice ahora, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Fíjate quién es nuestro Dios, para que así enseñes a los demás. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios, como dijimos en el capítulo anterior, son de yeso, oro, papel. No, mira, fíjate quién es mi Dios. Dios, Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Él es el que nos da el aliento, no las estatuas. Y espíritu a los que por ella andan, su espíritu nos ha dado. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sí? Eso éramos tú y yo. Me voy a quedar con esto último. Ya lo otro ya lo mencionamos en Isaías 61 y en Lucas 4, 17, ¿sí? 18, 19. Pero fíjate cómo dice en esto último, ¿sí? Para que abra los ojos de los cielos, de los ciegos, perdón, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa es la tarea encomendada para ti y para mí. Tú y yo fuimos sacados de las moradas de tinieblas, donde Satanás nos tenía cautivos. Pero tú y yo tenemos alrededor nuestro a nuestros familiares, a nuestros amigos y a los desconocidos también que caminan en tinieblas. Tenemos que hablar la palabra. Esta palabra es la que da vida, esta palabra vivifica, esta palabra sana, esta es la palabra que salva. ¿Por qué? Porque si tú y yo la hablamos en el Espíritu, entonces va a impactar esas almas que viven en tinieblas, que son ciegos. Es más, no solo están ciegos, están muertos. Y es nuestra tarea de ir a darle vista a los ciegos, de resucitar muertos, dijo Jesús. Así nos ha enviado. Y termina en el 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. ¿Sí? Yo os haré noticias en el 9. Pero en el 8 fíjate cómo dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Dios es un Dios celoso, acuérdate. No andemos glorificando a nadie más. Esa es a Dios. Ni mi alabanza a esculturas. Nos lo vuelve a recordar él mismo. Y ahora vamos al 48. Ahí vamos a ver ahora qué termina diciendo en el 48, 9 al 11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira. La ira de Dios es una ira santa, celosa por su pueblo, porque ahí donde hay idolatría es abominación para él y la ira de Dios se despierta, ¿sí? Pero aún así, fíjate lo que dice, por amor a mi nombre diferiré mi ira, la retardará, es lo que está diciendo, y para alabanza mía la reprimiré. ¿Para qué? Para no destruirte. El peligro que corren nuestros seres queridos, nuestros amigos, como dijimos, aún los desconocidos, es que van a ser destruidos si no se apartan de su idolatría. Urge que tú hables con el Espíritu, no con tus consejos, no con tus bonitas palabras, con tus bonitos ejemplos, no, háblale la palabra de Dios, mira lo que dice Dios, Él está difiriendo, está retardando su ira para no destruirnos. Volvámonos a Él, invítalo, no te canses, aunque digas que ya no te quiere escuchar, métele por los oídos la palabra hasta que lo traspase. Acuérdate, la palabra es una espada que traspasa los huesos, los tuétanos, no regresa vacía, sigue proclamándola. He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. ¿Para qué? Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. La honra y la gloria son de Dios nada más. Amén. Aquí mismo en Isaías 57, vamos a ver ahora qué nos quiere decir Jehová. En 57:15
Fíjate cómo dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿sí? Para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjate, son las promesas de Dios, es lo que Él nos quiere dar, Él, son las dádivas de Dios. Acuérdate que Él dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis pensamientos son pensamientos de bien, pensamientos de paz, no de mal. ¿Por qué entonces somos tan necios y no nos volteamos a Él para adquirir todas esas promesas? Lo vamos a ver nuevamente, fíjate lo que dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado de humilde en espíritu. Por eso el humilde de espíritu, allá en sus bienaventuranzas, Jesús lo mencionó, ¿sí? Bienaventurados los humildes de espíritu, ¿sí? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando tú y yo estemos quebrantados, nada más acuérdate que Jesús sigue con nosotros. Jesús no nos ha abandonado. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes se entristecen, pero así conviene. Para otros va a ser el motivo de alegría, pero para ustedes va a ser motivo de gozo. Porque cuando yo me vaya, entonces enviaré la promesa de mi Padre y ya no los dejaré huérfanos. Eso es lo que nosotros tenemos que estar recordando cuando te sientas más angustiado, más débil, más abatido, más quebrantado, más perdido. Acuérdate que Él sigue con nosotros. Entonces tenemos que voltear hacia Él. Amén. Ok, entonces tenemos que ir recordando lo que Jesús nos ha prometido. Ahora vamos ahora aquí en Isaías 41. Si nosotros nos hubiéramos propuesto, yo me hubiera propuesto de estarte hablando del libro de Isaías, creo que no lo habría logrado como ahora lo hemos estado haciendo, porque no soy yo, es Él el que nos lleva sobre el libro de Isaías. 41, 17 al 20, vamos a ver qué dice. 41, 17, dice, los afligidos, fíjate, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. ¿Sí? Nos sentimos perdidos, nos sentimos solos muchas veces. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Por eso es que Él mismo nos sigue invitando, clama a mí, yo te responderé. ¿Sí? Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé. Fíjate qué hermosas promesas cuando el pueblo de Dios ya le había fallado enormemente con esas abominaciones, porque ellos se volteaban a las costumbres, a las tradiciones de los pueblos en los que ellos andaban, y sobre todo la idolatría, ¿sí? Entonces Jehová Dios los soltaba para que vivieran sus propias concupiscencias, sus propias penas, sus propios sufrimientos. Pero fíjate cómo siempre termina mandando el aviso de que Él sigue ahí esperándolos. Yo te voy a escuchar, no te voy a desamparar. 18, en las alturas, fíjate, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Él abre los cielos para que haya bendición sobre todos aquellos que se arrepienten. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca donde no hay, ahí va a haber. Amén. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Para qué? Para que vean y conozcan. Fíjate, para que vean, conozcan, adviertan, entiendan. Todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Qué hermoso, fíjate nada más lo que son palabras de Jehová por medio del profeta. Que vean, que conozcan, que adviertan, entiendan. Todos que la mano de Jehová hace esto. Por eso es que, así como empezamos ahora, Pablo por allá nos recuerda en Romanos 11 que son inescrutables los pensamientos de Dios. Sus pensamientos no los podemos conocer claramente, pero cuando Él los aclara por medio del profeta, hay mucha bendición. Conozcan, Él dice, vean, conozcan, adviertan, entiendan. Pero todo tú y yo eso no podemos siquiera vislumbrar un poquito
si no es por su propio espíritu. Los intelectuales no logran entender, no logran ver. Los intelectuales siguen ciegos, los religiosos siguen ciegos. Por eso el pueblo judío sigue ciego. Este libro hermoso de Isaías no lo tienen en su Torá, lo tienen en sus libros, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jehová no está en ellos. Por eso es que tú y yo tenemos que considerarnos privilegiados de tener el espíritu de Jehová en nosotros, que esté con nosotros y que venga sobre nosotros. Ese tiene que ser nuestro deseo en esta tarde, que tú y yo vayamos buscando hablarle al Espíritu. No ores, yo te he pedido de favor, no ores si no has platicado con el Espíritu. El Espíritu de Dios es nuestro acompañante, es nuestro abogado, es nuestro consolador, como le llamó Jesús. Y poco a poco vamos a ir adentrándonos, ¿sí?, en este tema. Acuérdate, estamos conociendo al Espíritu. Pero yo quisiera pedirte de favor que en esta tarde nos quedemos no solo con la letra, que sí vayas a la letra porque aquí está el Espíritu, pero que le pidas al Espíritu revelación y que le pidas al Espíritu que te deje conocerle, que deje manifestarse, que Él se manifieste. Ahorita te di un pequeño testimonio nada más de cómo Él se manifiesta. Esos perfumes tan hermosos que tú percibes y volteas y no ves a nadie que se haya puesto ese perfume. Es la presencia de Él. Otras experiencias han sido que cuando tú estás en oración, cuando tú estás proclamando la palabra de Dios, es que vienen vientos suaves, ricos, que también buscas de dónde no los encuentras. Es Él ahí manifestándose. Y quieres todavía con más poder, también te puedo dar ese testimonio cuando yo empecé a conocer al Espíritu Santo sin darme cuenta, ¿sí?, sin conocerle, pero yo lo imploraba ya porque lo quería conocer, porque ya escuchaba de Él, porque ya había leído mucho de Él, pero a Él no lo conocía. Entonces, en ese momento de oración tan hermosa, cuando estás en esa adoración, venían corrientes eléctricas que yo tenía miedo de caer muerto, ¿sí? Pero es Él, y Él rápido te consuela, no vas a morir, aquí estoy yo. No te lo dice con palabras que como muchas veces tú y yo quisiéramos escuchar su voz, caeríamos muertos, yo creo, si escuchamos su voz, pero no te lo dice en unas formas en que tú y yo lo podamos soportar. Esas son las formas de decirte, aquí estoy. Muchas veces vas a hacerte temblar, estás iniciando muchas veces a orar y ya estás temblando. ¿Qué quiere decirte? Sí, mi amado, aquí estoy yo. Vamos, platícame, vamos, dime, ¿qué quieres? ¿Qué te aqueja? Es la propuesta que en esta tarde te voy a dejar, que poco a poco vayas deseando no solo el conocimiento de la letra, sino el conocimiento de Él mismo, del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos redarguye, nos convence de pecado, nos va a llevar a conocer más claramente a Jesús, y Jesús nos va a llevar más claramente al Padre. Aquí nos quedamos, te sigo invitando, esto todavía no acaba, vamos a seguir adelante hablando sobre el Espíritu, conociendo al Espíritu. Dios te siga bendiciendo.